Hola, os quiero comentar una cosa que un problemita con la radio que me está quitando un poquito el sueño. Bueno, es una manera de hablar, digamos que me preocupa un poco, y es la alimentación. Que la alimentación, bueno, pues como podéis leer aquí, es entre 117, nos pone 117 y 127 voltios. Y bueno, hoy en día pues eso es muy difícil de conseguir. Entonces la única manera así, digamos, lógica de conseguirlo es con un transformador. Bueno, estaréis escuchando un poco de ruido. Es que estoy imprimiendo una rueda del Rumba. Una de las cubiertas de goma está desgastada y bueno, y estoy imprimiendo una de ellas con TPU, con material flexible, a ver qué tal sale. Bueno, volvamos al tema que nos ocupa. Aquí tengo el esquema de la radio, y en el esquema de la radio bueno, podemos ver la alimentación. Esto, antes de la alimentación de la radio, viene un transformador. Ese transformador, en un primer momento, yo pensaba que era de 220 a 125 voltios. Un gran error mío, porque claro, en los años 50 y algo, 55 o 56 que se fabricó esa radio, 220 voltios no había ni en la casa de Franco, y en toda la casa había 125 voltios cuando los había, que lo normal era que había pues eso, entre 110, 120, 125 hasta 130 voltios, igual en algún sitio hasta 140 voltios, estaba muy cerca, porque las líneas era lo que había. Y entonces este transformador, que es un autotransformador con tomas medias, realmente es un transformador. Tenemos la parte baja, la entrada, que es común a la salida, y luego de aquí nos sale un bobinado largo, y luego tenemos varias tomas medias. Tenemos una toma, otra toma, otra bobina, otra toma, otra bobina, otra toma, y así hasta las 5, 6 o 7 tomas que tiene entre medias. Y luego tiene, pues por una toma, pongamos que son así 5 tomas, pues pongamos que es aquí. De aquí nos sale la salida, y entre aquí y aquí tenemos puesto el voltímetro, y así vemos la tensión que tenemos en la salida. Y la entrada, bueno, pues la entrada viene a el conmutador. Entonces el conmutador selecciona cuál de todas las tomas quieres. A ver, os voy a poner un poquito más de zoom, y así se puede ver incluso mejor, aunque yo no dibujo muy bien, pero bueno. Bien, pues cuando la tensión digamos es alta, cuando la tensión es alta, imaginemos que aquí tenemos 130, 140 voltios, claro, aquí nos llegaría demasiada tensión aquí a la radio. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es conectarlo aquí en la toma más alta, o una de las tomas más altas, de manera que esto hace de autotransformador, y entonces aquí tenemos una tensión menor. Si aquí tenemos 140, bueno, pues pongamos que aquí tenemos los 110 voltios. O sea, nosotros vamos regulando, vamos conmutando para que aquí tengamos 110 voltios. ¿Qué ocurre si la tensión es de 110 voltios? Bueno, pues conectamos en la misma toma que la salida. ¿Y qué ocurre? También podríamos quitar el transformador. ¿Y qué ocurre si tenemos menos tensión? Que tenemos, por ejemplo, 90 voltios, que es un sitio que hay mucha caída de tensión. Bueno, pues conectamos o aquí, de manera que nosotros metemos aquí los 90 voltios o 100 voltios, y esto actúa como autotransformador, nos eleva la tensión, y nosotros tenemos aquí los 110. Y de esto se compone el autotransformador. Yo en un primer momento quería meter aquí un regulador por triac, y el regulador por triac lo que nos hace es regularnos un poco la tensión de la entrada, pero el regulador que yo tengo de triac no funciona muy bien.
es válido para motores potentes, por ejemplo un motor eléctrico, un motor potente que vaya a funcionar, un motor eléctrico de 500, 600, 1000 vatios, pero para una cosa así de este tipo no es válido. Y el regulador de triac, como sabéis, bueno, pues si tienes la onda, lo que hace es andar cortando una porción, y entonces hace que la tensión efectiva sea menor o mayor dependiendo de la cantidad de onda que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos esta onda, pues tenemos la mitad de la tensión. Si tenemos esta onda, toda esta onda, tenemos más tensión, y si tenemos toda la onda, pues tenemos toda la tensión. Pero ya te digo que no funcionaba muy bien, así es que desistí, lo cogí y lo eliminé, lo dejé. Y entonces digo, bueno, pues esto ya veremos a ver cómo bajo, lo dejo apartado. Y me dedico al tema de la radio. Para el tema de la radio, bueno, pues nos vamos a la alimentación, y en la alimentación podemos ver claramente tres ramas. Una rama que es la de la iluminación, en la cual tenemos dos bombillas que nos ponen 2 por 12 voltios, 0,1 amperios, con lo cual tenemos 12 voltios en serie, aquí tenemos 24 voltios, y luego en esta resistencia tenemos el resto de caída hasta los 120 voltios o 110 voltios. Pongamos que sean los 124 voltios. Entonces tenemos 2 por 12, que tenemos 24 voltios, por 0,1 tenemos 2,4 vatios de potencia lumínica, y si tenemos, pongamos que lo alimentamos a 124 voltios, aquí tenemos 100 voltios por 0,1, 10 vatios, o sea, el rendimiento es surrealista, pero bueno, era lo que había entonces, era lo que se fabricaba entonces. Hablamos de que por aquí tenemos una rama de 100.000 amperios, y luego aquí vemos que tenemos los filamentos que están todos en serie. Estos son los filamentos de caldeo de las lámparas. Me descargan las datasheets de las lámparas, y claro, al ponerlas todas en serie, la intensidad que pasa por todas es la misma, por lo tanto la intensidad de los filamentos de caldeo debe ser el mismo, y las tensiones pueden ser iguales o diferentes, pero la suma de todas me tiene que sumar, puesto que no hay resistencia de caída, que está en directo, la suma de todas me tiene que sumar la tensión de alimentación. Entonces tenemos aquí la UCH42, que está alimentada a 14 voltios 0,1 amperios, entonces tenemos 14 voltios 0,1, la UF41, que está alimentada a 12,6, también a 0,1, por supuesto, la VC41, que va alimentada a 14, 0,1, la UL41, que va alimentada a 45 voltios 0,1 amperios, y la UY41, que va alimentada a 31 voltios 0,1 amperios también. Bien, si sumamos todo esto, si metemos 14 voltios más 12,6 más 14 voltios más 45 voltios más 31 voltios igual 116,6 voltios, que en total son los 116,6 voltios, que vale, son efectivamente la tensión de alimentación. Se puede alimentar en directo, y la corriente que nos pasa por aquí también es 0,1 amperios, o sea, esta intensidad que nos pasa por aquí también es 0,1 amperios. Y luego tenemos la tercera rama. La tercera rama es la que alimenta la propia radio. Esta tercera rama de aquí es la que alimenta la propia radio. A ver, aquí hay un condensador, que este condensador lo he tenido que quitar, sinceramente, como suena, porque este condensador, a pesar de que lo he estado mirando en varios esquemas de radios de por entonces, y en casi todos está puesto entre ánodo y cátodo de la rectificadora, este condensador mete una cantidad de ruido impresionante. O sea, la radio zumba, hace un ruido, pues eso, hace un ruido de alimentación, el típico ruido de 50 Hz, y sin embargo le quitas el condensador, no notas ninguna diferencia. Igual, no sé, algún pico, alguna cosa rara sí que puede hacer, no lo sé, pero le quitas el condensador de este
de aquí, y la radio funciona exactamente a la misma tensión, todo exactamente igual, hace muchísimo menos ruido de zumbido de 50 Hz y encima sintoniza mejor. Encima es más sensible sintonizando, por lo tanto al final se lo he quitado. Entonces la tercera rama que nos llega es la de aquí, que es la de la alimentación de la propia radio. La alimentación de la propia radio, estamos hablando de que aquí tenemos, según nos ponen estas anotaciones, 36 mA, 0,53, 3,8 y aquí teníamos 2,45 mA. Pues estamos hablando de que en total que podemos tener 40 mA, 45 mA. O sea, aquí nos tenemos 100, 100 y 45. Entonces no sé si se nos está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer si... A ver, estas bombillas que son de 2x12 voltios, una de las bombillas estaba bien y la otra estaba fundida. Y la otra estaba bien relativamente, puesto que la otra bombilla la alimentaba con 12 voltios y lucía muy despacio. Lucía con una luz muy amarillenta, que vamos, prácticamente dentro de la radio y ni se veía que estaba encendida. Entonces lo que he hecho ha sido meter dos bombillas, he probado con dos bombillas de 6 voltios, que aunque parezca una barbaridad, bueno, pues he probado con dos bombillas de 6 voltios y funciona bien, porque puestas en serie dos bombillas de 6 voltios a 100 mA, puestas aquí en serio con esta resistencia, cada bombilla se me estaba alimentando a unos 8 voltios aproximadamente, 8,1 creo que era. Bien, pues las bombillas podían haber aguantado, pero lo que no me gusta, menos de lo normal, porque están funcionando a más tensión de la nominal, pero lo que no me gustaba era que hacía una iluminación demasiado fuerte, demasiado blanca. Y claro, una radio de estas de lámparas tiene un componente nostálgico, entonces la luz que debe de iluminar debe ser un tanto amarillenta, no debe de ser una luz fuerte. O sea, aquí no vale poner un LED, esto, o si lo pones, ponlo amarillo o amarillento, por luz cálida. Pero a mí, pues al poner las bombillas de 6 voltios pasaba efectivamente un poquito más de 0,1 amperios y estaban alimentadas a 8 voltios. Pero entonces se me ocurrió una cosa, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que pasaría si yo cojo la alimentación, le meto las dos bombillas y la resistencia, que es esta resistencia de aquí? Por aquí sabemos que pasa 0,1 amperios. Quitamos esto, que esto no vale. Y luego ponemos los filamentos. Estamos hablando de que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y la otra rama, que es la de la lámpara. Vale. Y esto nos va a la otra, y esto es lo que nos sale a la alimentación, bueno, al condensador electrolítico y esas cosas, que está como está aquí en el esquema. Pues por aquí nos pasarán 100 mA y por aquí hemos hablado de que aproximadamente unos 40 mA. Bueno, pues si yo coloco una resistencia aquí que me derive algo de corriente, de manera que me baja la tensión de aquí de las lámparas, y en vez de tener los 8 voltios tengo unos 5,5 o algo así, aproximadamente 5,5 voltios en cada lámpara. Por lo tanto tengo 11 voltios en total, ¿vale? 5,5 y 5,5. En total tengo unos 11 voltios. Por aquí me están pasando prácticamente los 100 mA y por aquí me están pasando unos 30 y pico miliamperios, 40. ¿Qué ocurre? Que entre aquí y aquí, este punto, tengo una tensión de aproximadamente unos 120 voltios, 125 voltios, y entre aquí
y aquí, o sea, al final tengo una tensión de unos 100-105 voltios más o menos, con lo cual con esa tensión la radio funciona. ¿Y qué pasa cuando conectas y claro, estos filamentos están fríos? Ocurren dos cosas. Estos filamentos están fríos. Conectas la radio y las bombillas lucen más. Las bombillas durante un momento al principio, se alimentan a unos 8 voltios y algo. Y lucen más fuerte. Los filamentos inmediatamente empiezan a caldearse y las bombillas empiezan cada vez a lucir menos hasta que se quedan alimentadas a los 5,5 voltios. Y los filamentos ya se están caldeando. Pero entonces aquí en este momento, en este sitio, tenemos un poco más de caída de tensión. ¿Por qué? Porque la válvula todavía no está trabajando. Entonces toda la corriente se nos deriva a través de los filamentos. Y en el momento en que ya los filamentos ya han caldeado los cátodos y ya empieza a circular corriente por aquí por la rectificadora, entonces ya se nos deriva esta intensidad de aquí por el circuito, bajándonos la tensión de aquí y quedándosenos en los 105 voltios aproximadamente. Y con 105 voltios, entre 100 y 105 voltios, la radio funciona perfectamente, sin ningún problema. ¿Y qué hemos conseguido con ello? Poder alimentar esto con 230 voltios. Y me diréis, bueno, ¿hay algún problema con esto? ¿Habrá algún problema? ¿Y si se nos funde una bombilla? Bueno, pues si se nos funde una bombilla, algo de corriente pasará por aquí, por estas resistencias al final se quemarán, porque no serán suficientemente potentes como para poder alimentar todo eso, porque son resistencias pequeñas. Y si se nos funde la resistencia, bueno, pues si se nos funde la resistencia, por aquí pasa más corriente y al final se nos funde, al cabo del tiempo, esto está alimentado con menos tensión y al final se nos fundirá una bombilla porque lucirá demasiado. No le veo mayor problema a esto, sinceramente. ¿Qué resistencia he tenido que meter aquí? Bueno, pues la resistencia, si tenemos, que aquí tenemos 5,5 voltios en cada uno, o sea, tenemos 11 voltios. A ver si soy capaz. 11 voltios. Y quiero derivar hemos hablado de 0,35, 0,40 amperios. Entonces derivamos 0,035, estamos hablando de una resistencia de 300 ohms. Por lo cual yo lo que he hecho ha sido alimentar, o sea, dejar pasar un poquito de corriente a través de esa resistencia y que me ayuda a poder equilibrar el circuito. Lo que he hecho ha sido al final meter 3 resistencias en serie. He puesto 3 resistencias en serie, creo recordar que eran de 100 miliamperios, de 100 ohmios, perdón. Y así se reparte la potencia que pueda tener se reparte entre las 3 resistencias. Bueno, pues esto ha sido. Y bueno, ¿qué nos pasa con el transformador? Al final, ¿qué has hecho? Bueno, pues al final lo que he hecho es eliminar todo el bobinado. Y al final lo que he hecho ha sido utilizar la entrada con la salida, utilizar el conmutador para que sirva como encendido y apagado, como selector, y meterlo al voltímetro. Pero el voltímetro, claro, no lo puedo alimentar directo. Aquí tenemos la salida y esto es la entrada. Pero claro, el voltímetro no, o sea, este selector hemos quedado que lo vamos a utilizar como interruptor solamente en la primera posición. La primera posición de todas es en la primera posición, que es la de aquí arriba, es en la que nos enciende, la primera que giras a la derecha. Pero claro, esto no lo puedes alimentar directo. ¿Qué hacemos aquí? Aquí podemos hacer 2 cosas. O colocamos una resistencia, pero claro, una resistencia nos tiene que reducir de 230 voltios a los 110 voltios más o menos que hay aquí.
con lo cual son 120 voltios. Esos 120 voltios, el voltímetro deja pasar bastante corriente, la verdad es que bastante corriente, deja pasar, me parece recordar que eran unos 23 miliamperios para que la aguja marcara 110 voltios, dejaba pasar 23 miliamperios, con lo cual la resistencia tenía que ser de una potencia inmensa. ¿Qué he hecho al final? Pues colocar un condensador. He colocado un condensador de manera que me deje pasar unos 20 miliamperios más o menos. No me llega a marcar los 100 de voltios, marca unos 100, pero es marca suficiente, por lo menos así queda bonito. Y así por lo menos el voltímetro luce. ¿Qué condensador le he puesto? Pues le he metido un condensador de estos de poliéster de 220K. ¿Vale? 220 kilopicofaradios o 220 nanofaradios, como lo quieras pronunciar. Y así el transformador, pues, cuando le das al interruptor, marca el voltímetro, tienes tensión en la salida, nos alimenta la misma tensión, 230 voltios. 230 voltios se nos alimenta por aquí, le metes el interruptor, lucen las bombillas, hay una derivación por aquí de corriente, pasa la corriente por aquí por la resistencia de caída de tensión, calienta los filamentos y cuando los filamentos están calientes alimenta la radio. Y tengo todo el equipo convertido a 230 voltios, sin tener que meter una resistencia adicional, ni de caída de tensión, ni nada. No sé si os ha gustado la manera en que lo he resuelto. Me ha parecido una manera bastante elegante. Por lo menos no tengo que meterle un autotransformador aparte, que era la otra solución. Meter un transformador reductor de 220 a 125 y entonces alimentarlo esto tal como estaba y esto tal como estaba antes, tal como estaba con el circuito en paralelo. De esta manera lo he alimentado en serie, porque me ha coincidido que esta corriente y esta corriente son las mismas. Y me queda en la alimentación de la radio. La alimentación de la radio es muy poquita corriente. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la manera de poder resolver esto. Venga, pues nos vemos. Hasta luego.